Bueno, ya lo ha presentado o nos ha presentado Toñi, pero yo quería decir unas cosas de Eva Antón Fernández. Como todos sabéis, está dentro del equipo de Confederal, de la Secretaría Confederal de Igualdad, Mujeres y Condiciones de Trabajo, pero es una mujer que ha trabajado muchísimo por y para las mujeres. Yo cuando he leído el currículum que tiene, sinceramente he dicho, jo, yo de mayor quiero ser como tú, ¿eh? Porque madre mía, doctora, especialista universitaria sobre temas de mujer, etcétera, etcétera. Pero bueno, y además ha tenido vamos, ha trabajado en bastantes sitios, siempre representando a comisiones obreras, tanto a nivel nacional como a nivel eh, europeo, que no voy a decir el nombre porque os vais a reír de mi inglés, pero una de las cosas ha sido coordinadora del proyecto europeo Empoderamiento, Acción Positiva y Transversalidad del Género en las Organizaciones Sindicales. Y es Network Gender, algo así. Pero vamos, siempre liderando o dentro del liderazgo de la Secretaría Confederal de Mujeres y cofinanciado por la Comisión Europea. Ha hecho bastantes publicaciones. Yo quisiera resaltar el sindicalista Mujeres en las Comisiones Obreras. Creo que ese libro deberíamos por lo menos de leerlo todos y todas. Y en realidad, pues bueno, ha sido, pues eso, participante en coordinación y docente en numerosos cursos que se han dado de formación en igualdad de género y prevención de violencia machista. Ha participado en jornadas, en actos diversos, siempre liderando y con el nombre de comisiones obreras y con otros, claro, por supuesto, con otros organismos de igualdad, organizaciones feministas y universidades. Bueno, pues yo creo que no puedo añadir nada más porque ya te digo, yo me quedé un poco apabullada cuando he visto tanta cosa, ¿no? No quiero sacarte los colores, como me decían, no digas muchas cosas que si no, pero es cierto, hay que reconocer y sobre todo, hablando con unas compañeras cuando hemos llegado esta mañana y me han comunicado que no venía Carolina, que venía Eva, me han dicho, es un encanto, es una persona agradabilísima, con ese tono de voz que, que a todos nos gusta oír y, por supuesto, una mujer sindicalista, feminista y muy trabajadora. Cuando quieras, Eva. Pues muchas gracias, Trudy. Muchas gracias, Trudy y María José, y Juan y Toñi y todas las compañeras y compañeros que he podido saludar, porque ya he venido unas cuantas veces sustituyendo a Carolina y en ocasiones anteriores, y para mí es un placer. Todo eso que has dicho se resume en trabajo de equipo. Siempre hemos hecho trabajo de equipo todo el mundo, por eso decía, si al final con decir que formo parte del equipo, pues está dicho todo. Ya habéis oído a Carolina, no ha podido venir y lo siente enormemente porque estaba muy comprometida con venir, pero bueno, ya habrá más ocasiones y yo pues haré lo posible para trasladaros la idea de lo que quería exponer. No lo haré tan brillante y con ese nervio que tiene y esa contundencia y esa solvencia Carolina, pero bueno, pues intentaré que resulte un poco ameno. Eso lo voy a intentar, por lo menos. Sí que al plantearse el título, ¿no? Tanto lo que tiene que ver en ese subtítulo que tiene el curso, que es por la igualdad, seña de identidad de comisiones obreras, y también el de la ponencia que es de mujeres mayores combatiendo brechas de desigualdad, pues sí que, bueno, yo voy a decirlo, pero ya sabéis, la intervención es de Carolina. Y sí que quería plantear, empezaba planteando que desde de las muchas desigualdades, ¿no?, que nos atraviesan como sociedad, sus mecanismos de pervivencia, de cómo se transmiten, que son sobre todo los estereotipos, los prejuicios, las discriminaciones, y su forma de que las veamos, de detectarlas, de visibilizarlas, que son las brechas. La brecha es un indicador que nos permite ver, detectar allí donde hay
discriminaciones y, por tanto, donde hay evidencia de que las cosas no suceden por igual para mujeres y hombres. Partimos de la idea de que hay una que parte la humanidad en dos, lo estaba diciendo antes también en la inauguración el secretario general, que es la desigualdad por razón de género o la desigualdad entre mujeres y hombres. Y a ellas hay que añadir otras desigualdades que impactan también con, en principio, personas pensionistas y luego en general con las mujeres, que son el clasismo. Somos un sindicato de clase y todas esas cuestiones nos atañen muy directamente, por eso lo de la importancia de las pensiones, la sanidad pública, los servicios públicos, eso ya ha salido antes y también volveremos a ello. Y las condiciones materiales de vida, por decirlo así, y el edadismo. Esto de edadismo a lo mejor es una palabra nueva, un poco menos conocida, se está incorporando ya también, que tiene que ver con las discriminaciones hacia las personas por razón de edad. En principio es para todas las personas, y hombres y mujeres, y en las diversas edades, pero sabemos, hay un informe de la Organización Mundial de la Salud del 2021 que habla que en todo el mundo el edadismo para una de cada dos personas se dirige contra, diríamos, o hacia las personas mayores. Las personas mayores estamos en esta cultura neoliberal y patriarcal que tenemos muy sujetas a estereotipos negativos, eso lo sabemos bien. También sabemos que una vez que se conoce a las personas mayores, una vez que se conoce lo que hacen, lo que hicieron, pero también lo que hacen en el presente, y sobre todo a grupos especialmente organizados y críticos, no os voy a decir más, pero a grupos muy activos, esos estereotipos se caen. Pero los estereotipos, sabemos, son consignas prefabricadas que muchas veces se transmiten culturalmente, ¿no? Nos ponen el moldeado para que se repitan, y se repiten en los medios de comunicación, se repiten en las películas, se repiten en los dibujos animados, etcétera, ¿no? Y estos estereotipos que muchas veces se repiten son negativos para las personas mayores, y dentro de las personas mayores para las mujeres en especial. De esto también hay que hablar, porque si no cambiamos esto, no cambiamos las condiciones de vida. Sí que hablaba, por tanto, de que en esta edad que llamamos mujeres mayores confluyen distinto tipo de discriminaciones, de clase, de género, hemos dicho, que atraviesa la mitad de la humanidad, de edad, y a partir de ahí se pueden ir sumando otras, ¿no? Otras circunstancias que tienen que ver con características personales o con características sociales, que pueden ser nivel de estudios, estado de salud, acceso a los servicios públicos, origen étnico, si se es migrante o ser rural, orientación sexual, discapacidad, etcétera, ¿no? Por eso sí que tenemos que tener presentes muchos factores dentro del cuadro de las brechas que afectan a las mujeres mayores. La parte positiva es que estamos aquí la gente de Comisiones Obreras, que no nos dejamos doblegar fácilmente, que no somos gente que nos especialmente sumisa, nuestra historia, nuestra trayectoria no lo ha sido, al contrario, no somos gente que nos acobardemos, somos gente que seguimos pidiendo, que seguimos reclamando, y que además nos interesa especialmente las respuestas colectivas. Es decir, somos un sujeto colectivo y queremos respuestas no que hay de lo mío, que sería la consigna neoliberal, sino que a mí me beneficie porque beneficia a todas las personas que están como yo. Como hay muchas cuestiones de esto, no voy a decir, ya sabéis también un poco la campaña que se ha hecho del hicimos, hacemos, haremos historias, reclamando la memoria sindical, reclamando esa visibilidad, reclamando que socialmente se reconozca la importancia que como sujeto colectivo han tenido las comisiones obreras en la construcción de la democracia, en la construcción de los derechos de ciudadanía o en la recuperación
etcétera. Y una de esas señas de identidad, desde luego, es la igualdad. Vamos a estar todo el rato basculando entre las brechas o las situaciones de desigualdad y la lucha por la igualdad, porque eso es lo que define también, lo sabéis bien porque lo estáis haciendo, lo habéis hecho y lo seguís haciendo, la lucha sindical, ¿no? Habréis oído muchas veces, porque nosotras también lo hemos oído, decir a nuestro secretario general que Comisiones Obreras es el principal agente de igualdad del país. Eso se lo habréis oído decir, y cuando dice Comisiones Obreras quiere decir su historia, pero también su presente, su trayectoria, quiere decir sus estructuras, pero quiere decir también lo que es el potencial, que son las personas, es decir, eso que se llama el activo sindical, y que son mujeres y que son los hombres de Comisiones Obreras. Entonces, cada uno, cada cual, cada una, a su nivel, también somos agentes de igualdad. Tenemos ese papel social porque nos lo da la historia, nos lo dan las elecciones sindicales, nos lo da las conquistas que logramos desde el diálogo social o la negociación colectiva, la aportación que hemos hecho a leyes fundamentales en este país, no voy a recordar, pero están en las conocéis bien, ¿no? Si hubiera que hablar, diríamos a ver de dónde han venido, ¿no? Leyes tan fundamentales, el Estatuto de los Trabajadores o la Ley Orgánica de Igualdad o la de Violencia de Género, la de Dependencia, etcétera. No voy a extenderme. Pero volviendo al tema que decía, el de los prejuicios, el de esa confluencia de desigualdades que se da. Hay de entrada dos frases que podían servir para que le diéramos unas vueltas. Es muy conocida esa frase que ha puesto un señor de moda cuando dijo yo soy viejo pero no tonto, le recordáis, ¿no? Para poner de manifiesto que se estaban quitando servicios esenciales que impactaban en personas que no tenían a lo mejor la formación o no tenían la capacitación o no querían sencillamente, ¿no? En materia de digitalización. Pues yo también, la idea que traemos aquí es también llamar la atención a que si vais a los significados de la Real Academia en cuanto a uno de los significados de jubilar, no sé si lo habéis mirado, es desechar algo por inútil. En cambio, en la palabra jubileo, que está de la misma raíz, de la misma familia, ¿no? Es algo que tiene un significado muy solemne y muy festivo, pero solo cuando se refiere a los asuntos de la Iglesia, ¿no? El jubileo. Hemos ganado el jubileo, quiere decir, hemos ganado el cielo, ¿no? Más o menos. Y eso quería ponerlo en relación con que realmente no teníamos que tener esa idea de romper todos esos estereotipos heredados que buscan hacer ver que las personas mayores son diferentes. Es decir, primero los estereotipos agrupan a todas las personas sin tener en cuenta las diferencias. Sabemos muy bien que las personas mayores, depende de sus circunstancias, depende de qué fase de la edad están, ¿no? Al igual que pasa con jóvenes o con adultos, hay muchas fases dentro de esa gran etiqueta de la etapa de la vida, no es igual, ¿no? Y realmente no deberíamos pensar que si la entrada a esa tercera edad o a esa vejez es por un lado la edad cronológica o por otro lado la jubilación, no tendríamos que estar como el jubileo, es decir, es que realmente hemos llegado, esto es un triunfo personal y es un triunfo sobre todo como sociedad. Esto lo hemos ganado, lo hemos conseguido y desde luego refleja todos los esfuerzos fundamentalmente de la clase trabajadora organizada, que es quien ha traído los logros en materia de bienestar.
Por tanto, antes de llamar la atención sobre las diferencias que hay entre mujeres y hombres y la persistencia de desigualdades, sí que conviene decir que tenemos que romper ese estereotipo y ser capaces de reivindicar la vejez como un triunfo social, como un logro social, y romper esa idea de que la vejez lleva de entrada esas características que desde una cultura neoliberal, patriarcal y edadista nos quieren hacer ver que son o somos, porque yo también estoy ahí, personas especialmente pasivas o no interesadas, indiferentes, conservadoras incluso se dice, etcétera, ¿no? Sabemos que eso no es así y desde luego no es en el caso de las personas de comisiones obreras, como bien sabemos todo el mundo. También hay que poner en relación el ciclo de la vida es largo. El ciclo de la vida tiene diferentes etapas, todas tienen a veces una parte un poco mejor y otra parte peor. Si fuéramos desgranando, pues veríamos, ¿no? Pero nos vamos a centrar en esta etapa que nos ha tocado y decimos, es un logro porque hemos llegado y estamos construyendo sociedades de bienestar y no lo olvidamos tampoco que no es una etapa de cierre sino de apertura, ¿no? De repente ahora tenemos más cosas y somos más en el sentido de que hemos crecido también como personas, tenemos más experiencia, más conocimientos, más circunstancias, más herramientas para ajustarnos a lo que queremos, no perdemos a lo mejor el tiempo, no tenemos tanta confusión porque sabemos realmente más lo que queremos. Es una etapa, por tanto, de apertura y no de cierre, de posibilidades y no al contrario de limitaciones, ¿no? Y que tenemos que tener además en cuenta que el tiempo está transcurriendo desde que nacemos todo el tiempo, ¿no? No pensemos que el tiempo llega, el límite del tiempo llega de repente a esta edad. Decíamos, volvemos a lo del tiempo. Lo del tiempo es importante porque es una de las maneras de manifestar que mujeres y hombres no somos iguales. No somos iguales a la hora de entrar en lo que cronológicamente diríamos la tercera edad o una etapa más madura. No nos sucede igual, no estamos sujetas a los mismos estereotipos, no llega igual el tiempo con la jubilación, porque sabéis, lo decía también Carolina en el vídeo, hay una parte importante de trabajo no remunerado que tiene que ver con el trabajo, las obligaciones familiares y el trabajo de cuidado al que no llega la jubilación. Pero por seguir un poco el guión que tenía preparado, sí que quería decir, Carolina lo ha dicho, que sois fundamentales. Lo habéis sido por vuestras trayectorias y aportaciones, pero sois presente también, ¿no? Es algo que se tiene que tener en cuenta, que no es solo la aportación, que es fundamental y valorar y que hay que reconocer y valorar, pero también sois el presente. Hay algo que es desde el punto de vista de la memoria sindical, la historia oficial de la democracia muchas veces, lo decía antes, olvida la aportación del sindicalismo de clase o de las gentes, las muchas generaciones, las miles y miles de personas que trajeron la democracia. Pero además es la memoria sindical olvida a las mujeres y esto también es una brecha de reconocimiento que de carácter interno tenemos que ir remediando. Bueno, ahora estamos en el 50 aniversario del proceso 1001 y es una buena oportunidad también para valorizar, para poner en valor toda la aportación de las mujeres que también construyeron sindicatos, sostuvieron sindicatos y hicieron desde sus distintas aportaciones, hicieron crecer, hicieron
aportaron los fundamentos también, aunque teniendo en cuenta que no es algo solo de las mujeres, somos una organización mixta, mujeres y hombres estamos comprometidos con lo que llamamos nuestros principios y valores fundamentales, pero hay una deuda, ¿no?, de reconocimiento en el caso de las mujeres que tenemos que ser capaces como sindicato también de recuperar. Y luego la segunda idea, la segunda frase que tenía que ver con que la representación que se hace muchas veces de las mujeres mayores en los medios, es decir, las mujeres mayores son las puestas a veces como expuestas o representadas en los medios, en los cómics, en las películas, como las más indefensas. Si quieren alguien poner en relación o ejemplificar a alguien que es especialmente indefenso, va a poner o una niña o una persona, una anciana, por decir así, ¿no? Es la representación de las más vulnerables. Y también es interesante decir que no es así, y desde luego no siempre es así. Es al contrario un ejemplo de que muchas veces son las más fuertes, las más sabias, las que nos han abierto caminos de disidencia, los que nos han abierto caminos de libertad, las que sostienen a las más jóvenes, y que si hubiera que poner un ejemplo de la nueva palabra esa que es tan conocida, que se llama resiliencia, habría que poner el ejemplo de una mujer mayor. Por tanto, sí que tenemos que ser capaces de decir, bueno, pues somos mayores, o como nos queramos denominar. Hay esta autora Anna Freixas que reivindica que nos llamemos viejas directamente, es decir, que quitemos esa connotación de que sea algo negativo, algo peyorativo, y que podamos ser viejas, que podamos tener la edad que tenemos, el pelo blanco o los cambios que sean necesarios, sin que tengamos temor a ser rechazadas, a ser discriminadas o a cualquier otra exclusión. Bueno, una vez un poco explicada la importancia que tienen los estereotipos, decíamos, los estereotipos nos clasifican los pensamientos, digamos que nos moldean el pensamiento, pero generan a su vez prejuicios que lo que hacen es decidir cómo nos sentimos ante las personas a las que les aplicamos los estereotipos, y a la vez inducen a discriminaciones, por tanto tienen un componente de conducta. Eliminando de raíz los estereotipos, seremos capaces de romper los prejuicios y de prevenir las discriminaciones. Y ahí es algo en lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en romper estereotipos porque es un elemento fundamental también para cambiar las condiciones materiales de vida. Y aquí vuelvo a la parte a la que más como sindicato comprometido, sindicato de clase, tenemos más asumido, que es la cuestión de las condiciones materiales de vida, lo que tiene que ver con la redistribución, con lo que tiene que ver con el bienestar, la calidad de vida, la protección social, etcétera, porque ahí esto también es un indicador de que no solo tenemos una buena vida o una vida larga, sino que tenemos una buena vida en condiciones dignas, ¿no? Tenemos que ser capaces, este curso, que además los cursos sucesivos que habéis venido haciendo sobre envejecimiento activo, va de eso, ¿no? De un empoderarse en la edad que sea, la edad mayor, para tener una buena vida también en esta etapa de la vida. Hablaba de la desigualdad en el uso del tiempo. La desigualdad en el uso del tiempo viene muy vinculada al rol de cuidadora que se ha asignado a las mujeres. En esto Carolina suele decir con mucho humor, porque ya sabéis que las mujeres nacemos con el gen ese del cuidado, ¿no? Como diciendo, es que nos han añadido, este sistema nos ha intentado naturalizar o pasar por natural
que las mujeres ya nacemos con lo del cuidado incorporado, y cuando sabemos que es algo todo cultural, que nos han socializado para que asumamos estas tareas de cuidado y que seamos el ángel del hogar al que desde pequeñas, sobre todo a quienes ya tenemos una edad, nos han derivado, nos han enseñado. No es algo que venga en la naturaleza. Si viniera en la naturaleza, no había que educar. Y aquí ha habido mucho esfuerzo de socialización, de educación, de encaminarnos a una determinada responsabilidad. Decía un sociólogo, Vicent Marqués, que era de Valencia, que las mujeres, a las niñas, ya desde que nacen, se las educa para ser para otros, para olvidarse de sí mismas y dedicarse a buscar, el bienestar en los demás. Es un poco también lo que desde la ilustración esa que el Rousseau y la Sofía, es decir, esa ciudadana, esa mujer ideal que tenía que estar recluida en el ámbito doméstico para asegurar que el ciudadano ejemplar pudiera dedicarse en exclusiva al ámbito extradoméstico, al ámbito de lo público. Ese ser para otros, y en cambio los niños, según la idea de Vicent Marqués, lo que están es que captan desde que nacen en su proceso de socialización, captan la idea, como él decía muy gráficamente, que ser chico o ser hombre es ser del club de los importantes, porque allí donde mires todos los referentes famosos, casi todos, suelen ser hombres, ¿no? De las religiones, los héroes del fútbol, los históricos, los científicos, allí donde mirase siempre parece que eran el club de los importantes, siempre está lleno de hombres. Y por tanto, esa escuela de desigualdad es lo que tenemos que romper. La división sexual del trabajo es ese mecanismo generado a partir de los estereotipos que condiciona las condiciones materiales de vida de mujeres y hombres de manera muy importante. Tiene muchas caras, la división sexual del trabajo, y muchos efectos perniciosos para las mujeres sobre todo, pero también para los hombres. A las mujeres las educa para ser ese ángel del hogar, olvidado de sí mismo, transparente, volcado en el bienestar de los demás, el gen del cuidado que suele decir Carolina, pero eso significa que tienen menos tiempo para ellas. Es más, que casi no tienen tiempo propio, que tienen menos oportunidades, que tienen menos empleo, por tanto tienen menos dinero. Es decir, que hay una idea muy interesada de conducta para facilitar esa división sexual del trabajo y ese rol de cuidadora. Pero los hombres también tienen efectos malos, ¿no? Como se suele decir, para los hombres no se van de rositas. Es verdad que ellos tienen más de aquello que menos tenemos las mujeres, es decir, más tiempo para sí mismos, más oportunidades, más empleo, más dinero, pero les quitan una cuestión fundamental, que es la cuestión de los vínculos, de la capacidad relacional, de los afectos. De alguna manera, si desde esa perspectiva las mujeres están más volcadas en lo que llamamos ahora sostener la vida, la reproducción social, lo que permite la vida tanto de las personas como de las sociedades, a los hombres les separa, les quita las raíces, ¿no? Les separa. Esto es un déficit, el déficit relacional de los hombres es importante. Ya sabéis, por ejemplo, las cifras de suicidio, la diferencia entre mujeres y hombres. Y se dice, ¿por qué? Pues una de las causas puede tener que ver con esta socialización de género en la que a los hombres no se les ha socializado para pedir ayuda, para comunicar sus problemas a gente cercana, etcétera, ¿no? Y sin embargo sí que en el estereotipo va que actúen de inmediato, esa huida hacia adelante, ¿no? Bueno, pues por eso también ahora en el proyecto de la Secretaría está interpelar directamente a los hombres, que ya lo estáis, pero de una manera más explícita, para que ocupar
el lugar que os corresponde en los cuidados. Es decir, dentro de esa corresponsabilidad o esa conciliación corresponsable de la que se ha empezado a hablar hace pocos años, ocupe cada cual el lugar que le corresponde. Mujeres y hombres tienen que ser corresponsables en las labores de cuidados, pero también hay una corresponsabilidad empresarial, hay una corresponsabilidad social y fundamentalmente del Estado, porque es a quien corresponde garantizar las condiciones y los servicios para que la ciudadanía ejerza sus derechos, ¿no? Y uno de los derechos que tenemos, aunque pueda que haya que, digamos, remozar un poquito, es el derecho a ser cuidados y a la protección social. Tenemos menos tiempo disponible, no sé si hará falta deciros cifras. Es sabido que las mujeres, y me estoy refiriendo a las que trabajan, a las trabajadoras en activo, que dedican prácticamente el doble de tiempo en las tareas del hogar que los hombres en activo. Es decir, que incluso las mujeres trabajadoras que tienen menos tiempo disponible para casa y el cuidado familiar le dedican mucho más tiempo. Y es además esta adjudicación del cuidado familiar, del que no se jubila, y ahí hay otra brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Es verdad que los hombres, muchos, cuando llega ese momento de la jubilación, se involucran más en compartir y en asumir tareas, pero desde luego esto todavía está muy lejos, salvo casos concretos, pero a nivel estadístico está lejos de ser algo igualitario, y ahí hay que hacer otra llamada de atención. Sí, para romper y combatir, como decíamos, esas brechas de desigualdad. Para hablar de buenas condiciones de vida, muchas veces nos referimos fundamentalmente a la salud, que trataréis mañana, como ha dicho Juan, en sesiones específicas, en la parte de las hojas con algunos datos que os hemos dado, ya hay unos bastantes también referencias a las diferencias y a las, sobre todo, desigualdades en materia de salud. Pero sobre todo autonomía personal, el bienestar emocional, que también entra dentro de esas cuestiones, las condiciones que llamamos más de carácter material, que atañen, como decimos así de manera muy gráfica, a las cosas de comer y sobrevivir con dignidad. Sobre todo un techo, por ejemplo, la cuestión de la vivienda, una pensión digna, poder ir por la calle con seguridad, poder tener una vida autónoma, disponer de la atención que necesitemos, sociosanitaria, oportunidades culturales, de participación, etcétera, lo que nos garantiza el bienestar. Sobre la cuestión de la vivienda, es una cuestión que se ha partido también de un estereotipo, que es que la gente, incluso la gente trabajadora, concentramos toda nuestra vida laboral en lograr una vivienda propia, y que cuando llegamos a la vejez tenemos una vivienda propia y estamos ahí fenomenal. Pero esto no es así, es decir, dentro de no es así en su totalidad. Es decir, tenemos que tener, creo que hoy venía en la prensa, ¿no?, un estudio que habla de que 1,5 millones de personas de más de 65 años están en situación de vulnerabilidad residual extrema, es decir, que no tienen asegurada la vivienda. Y sabemos el parque de viviendas de alquiler en España es de los más bajos. Es decir, no sé si en términos muy generales llegaba al 5%, una cosa así. Es decir, es que no solo no tienen vivienda propia, sino no pueden acceder a una vivienda de alquiler. La cuestión de la vivienda es una de las cuestiones que más puede impedirnos afrontar con dignidad la vida a cualquier edad, pero que para personas mayores que estén en una situación de vulnerabilidad económica, pues es desde luego un problema mayúsculo, ¿no?
conocéis todas y todos bien lo que habéis publicado en el observatorio, no voy a repetirlo, que hay más mujeres que hombres mayores de 65 años, desde luego muchas más según se va avanzando de edad. El porcentaje de personas mayores que hay a nivel de la población del Estado, que no es una cuestión menor, 1 de cada 5 es mayor, incluso en otros sitios es 1 de cada 3, o sea que estamos hablando de que aquí hay una masa crítica importantísima para lograr mejoras sociales, ¿no? En el tema de la salud, muy brevemente, porque eso es el tema que lo veréis mañana, sí que decir que aparte de las desigualdades fisiológicas entre mujeres y hombres de carácter más biológico, hay otras, ahí hablaríamos de diferencias más que desigualdades, hay otras en las que el factor de género, la construcción del rol social también influye, y también las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, etcétera. Por eso, esas todas siempre atravesadas también por la clase social. Hay algunas dolencias que afectan más a las mujeres mayores. Sabéis que tenemos una ganancia de unos 5 años más de vida, en esperanza de vida, que los hombres, pero que no se traduce en esperanza de vida con buena salud, en donde ellos tienen en porcentaje más vida. Eso no quiere decir que tengamos que competir, sino que tengamos que todo el mundo aspirar a una mejor vida para todo el mundo. Y esta cuestión de la salud y de la mayor afectación de las mujeres a enfermedades propias, degenerativas propias de la edad avanzada, estamos refiriéndonos a mujeres muy mayores, a las centenarias o a las de 90 y muchos años en general, salvo que haya otra enfermedad que se ha cruzado por ahí. Pero es verdad que ahí hay la cuestión de los cuidados y la cuestión de tener un buen pilar social de los cuidados en torno a los cuidados, sean sobre todo de dependencia o sean otro tipo de cuidados. Nos afecta, nos interpela muy directamente porque las mujeres somos mayoría en las personas que necesitaremos esos cuidados, somos mayoría en las personas sobre las que recae el cuidado si fallan los servicios públicos, lo que es el caso, y somos mayoría en los empleos de cuidados, de estos cuidados en los que muchas veces están precarizados y que, como sabéis, incluso están ahora mismo protagonizando muchos de la conflictividad laboral. Otra cuestión es la pobreza, ¿no? Hablamos de pobreza, hemos hablado de la vinculación con la vivienda, de pobreza energética, la alimentaria, ahora que los alimentos están subiendo en esta espiral inflacionista, ¿no? Lo comentaba también antes Juan. Las necesidades de cuidado a domicilio o de cuidados del tipo que sea que no están cubiertas, que eso también podríamos hablar largo y tendido, etcétera. Lo de la pobreza es una cuestión sobre todas estas cuestiones no podemos conformarnos, desde luego, para nada, sobre la pobreza, que es una cuestión que va en el ADN de nuestra seña de identidad, de la igualdad, que tiene que ver con la redistribución. Tiene que ver con la redistribución por la vía de los salarios primero y por la vía del sistema de protección y los servicios públicos después. Los datos de pobreza también los tenéis ahí, no lo voy a repetir. Los últimos datos son de la encuesta de calidad de vida del 21, que ha aparecido el año pasado, en junio. Todavía los del 22 aparecerán en los próximos meses, no está. Y nos venían a decir que 1 de cada 5 personas en España está en riesgo de pobreza. El de las mujeres en general es un punto superior, un 22%, un punto más. Si vamos a personas de 65 y más años, es verdad que es menor. Sabéis el efecto colchón que se decía en la anterior crisis que tuvieron las personas mayores, las personas pensionistas de protección.
baja hasta el 14,8, el 15% en el caso de los hombres, pero en el de las mujeres sube al 19,6. Es decir, ahí la brecha se dispara ya 5 puntos y esto es indicador de que a las mujeres mayores les afecta más el riesgo de pobreza. La quinta parte, una de cada 5 mujeres mayores está en riesgo, lo que quiere decir, trasladándolo a números, que estaríamos hablando de 1.100.000 mujeres por lo menos, ¿no? Luego, en esta encuesta se hablan de otras cuestiones que tienen que ver. Una de cada 3 mujeres mayores de 65 años no puede afrontar gastos imprevistos, que figuraros en un hogar en el que se estropea la caldera o que hay que hacer una derrama para algo de la comunidad o hay que adaptar la vivienda para alguna necesidad y no hay capacidad. Prácticamente un 15% no puede mantener la temperatura adecuada a la vivienda, una de cada 2 tiene dificultades para llegar a fin de mes, etc. Y esto con datos del 21, cuando todavía no había sucedido la guerra de Ucrania y no había empezado esta espiral de inflación y demás. Lo de las pensiones es otra de las antorchas que tenemos siempre encendidas todo el mundo y en especial las mujeres por la parte de brecha que nos corresponde. No sé si voy bien de... Vale. Por hacer referencia, tenéis en el observatorio que habéis publicado muchas cifras y un estudio muy profundo. Es verdad que lo que hemos hecho nosotras es adecuar más a la fecha. Lo hemos tomado como referencia febrero de este año, ¿no? Y nos sale que si, por ejemplo, las pensiones llegan a 9 millones de personas, un poco más de 9 millones, no llegan estaríamos hablando de personas equilibradas, 4,6 son hombres, 4,5 mujeres. En la de la jubilación, que es la principal contributiva, son 6,2 millones, pero el 60,6 son hombres, es decir, solo 4 de cada 10 mujeres llegan. Luego, además, sabéis las diferentes de las cuantías que vienen a decir, porque esto con la brecha de salarial y con la brecha en pensiones hacemos desde la Confederación un cálculo especial. Ya sabéis que muchas veces las cifras no coinciden porque lo que decimos es cuál es la de los hombres en relación a las mujeres, cuál es el salario de los hombres en relación al de las mujeres y aquí cuál es la pensión de los hombres en relación a las mujeres. En el caso del salario nos sale este año con el informe de brecha que se presentó en febrero, nos sale el de los hombres con medias anuales es un 120,9% el de las mujeres. Luego la brecha estaría en un 21%, ¿no? Es decir, es lo que tendría que crecer el salario anual de las mujeres para equipararse con los hombres. Con lo de las pensiones hacemos a nivel, con los datos de febrero, el mismo ejercicio, es decir, la de los hombres es el 146,86 en la pensión, el importe medio de la pensión, de la de las mujeres, es decir, la brecha, lo que tendría que crecer la pensión de las mujeres para equipararse sería un 46,9% y vemos que dobla la brecha salarial. La pensión de viudedad, sabéis, un 95,9 son mujeres con datos de febrero, la media 872, las no contributivas que no llegan a medio millón, pero bueno, a quien le toca, y realmente más de 6 de cada 10 son mujeres con el importe ese de máximo de 484 euros. Esto nos duele, nos mueve a actuar porque estamos hablando de clase trabajadora, estamos hablando de mujeres de la clase trabajadora, que muchas veces han pasado su vida trabajando, sea en ese trabajo no remunerado, como decía Carolina, o con trabajos muy precarios, entrando, saliendo del mercado, con etapas en paro, cuando no,
con economía sumergida, que también las mujeres de la clase trabajadora, muchas han tenido que trabajar en trabajos de supervivencia que lo que nos habla es de esa es una injusticia, luego no es una justicia y que queremos hacer lo posible por eliminarla o prevenirla para que no suceda en las generaciones venideras, pero sobre todo ir cerrando las brechas en pensiones, porque realmente estaríamos hablando entonces, junto a la brecha salarial, los salarios medios más bajos, las pensiones medias más bajas, todo esto es lo que se llama violencia económica según el Convenio de Estambul, y no como sociedad, como gente de comisiones, desde luego no nos podemos conformar. El tema de la violencia es otro de los que no nos podemos conformar. La verdad es que lo hemos hablado muchas veces, pero es algo que no se puede dejar de mencionar, porque como estamos aquí gente muy concienciada y aquí hay que volver a eso que decía de que cada persona, cada persona del activo sindical de comisiones obreras somos un agente de igualdad y tenemos que tener las antenas puestas en nuestra relación con la demás gente para detectar y para dar soluciones en lo que podamos o por lo menos orientar, ¿no? Esto es muy importante porque en nuestro papel que tiene que ver con la violencia sobre las mujeres no solo es lo que tenga que ver dentro de los centros de trabajo o lo que conozcamos, sino lo que tiene que ver en la sociedad. Y ahí somos también un agente muy importante. No es el determinante, porque todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales y con lograr los principios corresponde al Estado. Pero el Estado a lo mejor se duerme. El Estado es una clase o un gobierno que a lo mejor hay que estarle ahí, digamos, pisándole un poco los talones, no sé cómo decir, ¿no? Ahí recordándoles este tipo de cuestiones para que actúen. Tenemos que estar empujando, sí, tenemos que estar empujando para que no pasen de lado y no seamos indiferentes y no se acomoden, porque no nos vamos a acomodar. Las cifras de la macroencuesta nos dicen que el 42% de las mujeres de 65 más años han sufrido algún tipo de violencia física, sexual o emocional a lo largo de sus vidas. 1 de cada 2. No me voy a extender mucho porque tenéis ahí las cuestiones. ¿Sabéis? Porque esto os lo hemos contado muchas veces. El informe que publicó la Dirección General de Violencia, la delegación del Gobierno de Violencia contra las mujeres, el estudio de mujeres mayores de 65 años en las que daba unas claves aterradoras. Y tenemos que pensar que esto está sucediendo por ahí, mucha gente que conocemos y que a lo mejor con que rompamos el silencio les puede ayudar a estas mujeres, ¿no? Porque son cifras las cifras de asesinadas son tremendas y son intolerables, pero las cifras de personas que durante 30, 40 años están soportando este tipo de malos tratos también son tremendas y muchas veces están amparadas en que de esto no se habla porque de esto da vergüenza, porque ha sido siempre así, o porque más vale que aguante, o porque no tengo a nadie, o porque desconocen sus derechos, sencillamente, ¿no? Y por eso no saben el papel del Estado y las garantías del Estado para actuar. Y ahí tenemos que ser importantes. Yo no sé si me da tiempo a... Vale. Decir que, por ejemplo, un 40% de las mujeres mayores dice que ha sufrido violencia durante más de 40 años. O que los distintos tipos de violencia, ¿no? El 8 de cada 10 de las encuestadas en este estudio decía que había sufrido algún tipo de violencia física, 56% violencia sexual, el 6 de cada 10 su maltratador les impedía tomar decisiones de la economía familiar, no les permiten muchas veces, no les
dan dinero para los gastos del hogar, o sea, es todo súper controlado. A 4 de cada 10 les quita su propio dinero, el que les viene de herencia o del salario o de pensión, etc. Violencia psicológica prácticamente todas, es el gran resorte para el miedo. Cuando decimos miedo, no sé si estamos suavizando la situación. Hay que ponerse en una situación de terror, de que son personas que sienten amenazada su vida, que sienten las amenazas de esa violencia física, pero sobre todo que sienten miedo por su vida, ¿no? O los factores que este estudio de vulnerabilidad de las mujeres mayores que este estudio detectaba o ponía, que es un poco también como elementos para que conozcamos, para que traslademos y reclamemos allí donde estamos, ¿no? Que es muchas veces el que se ha considerado que esto era normal, se ha normalizado porque no se ve, es decir, como sucede de puertas adentro, si la persona afectada no lo cuenta, pues muchas veces no se ve, o que tengamos en cuenta si lo oímos, que es algo que nos interpela. La dependencia económica, porque no saben qué va a ser de su vida, ni dónde van a ir, etcétera. El aislamiento y soledad, sobre todo mujeres que están en ámbitos rurales, pero también en las ciudades hay mucho aislamiento y soledad. La falta de apoyo de un entorno, la falta de alguien que les diga cuáles son tus derechos, o te vamos a ayudar o no te vamos a dejar sola y te vamos a acompañar. Y sobre todo, si esto se mezcla con otros factores como enfermedad o edad avanzada o mayor aislamiento, etcétera, pues realmente lo ven que no se pueden salir de esa idea. ¿Qué hacemos? La gente que están, pues lo que hacéis, es decir, aquí a lo mejor es enunciarlo, pero se está haciendo en el día a día del sindicato. Lo voy a comentar. Combatimos las brechas primero yendo a las raíces de los problemas, para que no haya brechas en pensiones. Antes no ha tenido que haber brechas en la etapa educativa, no ha tenido que haber con esa segregación que hay, que deriva a las mujeres para unos empleos y a los hombres para otros. No ha tenido que haber brechas culturales para que el empresariado no discrimine por maternidad o por otras cuestiones. No ha tenido que haber brechas culturales para que persista la división sexual del trabajo y a las mujeres nos haga creer que la prioridad es la familia y no la autonomía personal, etc. Hay que combatir también las brechas que tienen que ver con el reconocimiento de las aportaciones y el protagonismo de las mujeres a todos los niveles, incluido el de la memoria sindical. Hay que combatir las brechas que nos afectan como mujeres trabajadoras, es decir, que nos afectan económicamente, laboralmente, socialmente, etc. Esto, como forma parte de nuestra acción sindical, lo tenemos muy incorporado. Ahora tenemos muy incorporado, es la preocupación que nos mueve todos los días. Lo estabais comentando con el tema de las presiones, las movilizaciones, las campañas por la sanidad pública, las contra la pobreza energética, que también se ha hecho. Bueno, todas estas cuestiones están muy involucradas en la tarea sindical de toda la Confederación, en sentido muy amplio, especialmente en vuestra federación, así que no voy a ser yo la que os lo diga. Pero sí es verdad que por lo que toca a la Secretaría Confederal de Mujeres, que es un poco lo que expone Carolina, es la preocupación es hacer efectiva la igualdad, combatiendo las brechas de género en empleo, pensiones, la desigualdad en el uso de tiempo, la falta de corresponsabilidad en los cuidados, la feminización de la pobreza, las violencias machistas, etc. Carolina lo suele explicar con esta frase que también es muy simbólica, es decir, somos un sindicato ahora, desde el 12 Congreso, oficialmente, estatutariamente, somos un sindicato feminista y tenemos que incorporar en nuestra acción sindical lo que significa el feminismo. El feminismo significa todo esto,
nuestra tarea es trasladarlo allí donde estamos, ¿no? En los centros de trabajo, con los planes, los protocolos de acoso, etcétera, en todos los niveles en los que estamos. Y tenemos que ir un paso más. Comisiones siempre ha ido un paso más, o sea que por ese lado también tenemos muy asumido ese papel que tenemos de avanzadilla de la sociedad, de ir construyendo, extendiendo derechos, construyendo más bienestar, etcétera. Y desde la ponencia confederal se hablaba también en el apartado de igualdad de género de cambiar el modelo de cuidados. Cambiar el actual modelo de cuidados que está basado en la externalización, que hay muchos pilares construidos, pero a veces dejan huecos entre un pilar y otro. Para hacerlo más gráfico, por ejemplo, tenemos un permiso de nacimiento de 16 semanas, pero tenemos escolarización universal a partir de los 3 años, porque de 0 a 3 años o a partir de 0 a 2 todavía es muy minoritaria. Ahí queda un hueco. ¿Y quién cuida quién asume ese hueco? Las abuelas y las mujeres de la familia o las madres si no hay abuelas, etc. Entonces, si vamos a la discapacidad, igual. Hay las personas, creo que son 5 millones o algo así de personas discapacitadas, pero no todas tienen los servicios que necesitan. Para una mayoría de personas discapacitadas que requieren cuidados, recaen fundamentalmente en su madre, como refleja la encuesta de la llamada edad, ¿no? Encuesta de discapacidad. Las personas mayores, mayores dependientes, pues no todas son mayores dependientes con sus baremación, pues igual, es decir, hay muchas necesidades de cuidado que el actual modelo de cuidados no está cubriendo y termina repercutiendo en las mujeres, en sus tiempos, en sus oportunidades, en su salud y en su dinero, como decíamos. Y por tanto, por esto y por otras cuestiones, como es la Estrategia Europea de Cuidados, que se ha aprobado en septiembre pasado, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cumplimiento de esos compromisos que ha adquirido España, por el plan de resiliencia y transformación, por muchas cuestiones que convergen, ahora es un momento para que Comisiones apueste por un pacto estatal integral de los cuidados. Con esto sería con lo que terminaría, ¿no? Es una cuestión que tendría que combinar como 3 pilares, que es el derecho de las personas a ser cuidadas, sobre todo las que lo necesitan para sobrevivir, pero el derecho a ser cuidadas por servicios públicos accesibles, a servicios públicos de calidad, y que estén basados en empleo de calidad y en la especialización y la profesionalización de las personas que estén realizando esos cuidados, que son muy diversos según el público, digamos, las personas destinatarias de esos cuidados que tienen que ser cuidadas. Y también el derecho a que se corresponsabilice toda la sociedad, empezando por el Estado, pero también empresas y sociedad, los hombres, por supuesto, y el derecho, como suele decir ella también, y aquí lo digo como suele decir, es el derecho de las mujeres a no cuidar más allá de lo que obliga la ley al conjunto de la ciudadanía, a quitarse esa mochila de ser los ángeles del hogar, es decir, el derecho a ser cuidados por el Estado, que es quien debe garantizar los cuidados fundamentales. Y esto es una tarea sindical, pero la seña de identidad de las comisiones obreras es la igualdad y esto es una tarea inacabada, hay que seguir construyendo más igualdad y yo lo dejaría aquí. Muy bien, muchas gracias.